Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El próximo sábado, 31 de agosto, ProArte Mercedes va a presentar un concierto de nivel internacional, porque se va a presentar en nuestra ciudad el trío Acorde, un grupo de música de cámara canadiense cuyos integrantes han cautivado al público internacional con actuaciones altamente dinámicas y memorables. Nosotros estamos en comunicación con uno de los integrantes de este trío, que además es argentino, pero hace muchos años está radicado en Canadá, pianista, compositor, que es el maestro Martín Kutnovsky. ¿Qué tal, maestro? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Susana, mucho gusto. Encantada, encantada. Bueno, cuéntenos un poco acerca de cómo se ha conformado este trío y cómo es que ustedes llegan a Mercedes para que podamos nosotros apreciar su arte. ¿Cómo no? Nosotros venimos trabajando con Sonia Adams y David Adams desde hace más o menos 10 años juntos en diversos proyectos, y nuestra última gira a Latinoamérica había sido en el año 2019. En ese entonces estuvimos en Perú, Chile y Argentina. Y el plan era volver al año siguiente. Pero claro, no teníamos idea, nadie tenía idea de que se venía la pandemia. Así que fue un largamente demorado retorno el nuestro. Y bueno, y algunas cosas fueron cambiando con el tiempo, pero bueno, 5 años más tarde aquí estamos, y en este caso la gira, el concierto en Mercedes va a ser realmente prácticamente el último de la gira. Tenemos después uno más en Luján, aproximadamente 25 en total. Venimos bajando desde el norte de Chile, hicimos desde Antofagasta hasta Puerto Montt, y ahora venimos subiendo, digamos, desde Bariloche. Así que es un placer poder incluir Mercedes por primera vez. Estamos muy ilusionados con respecto a eso. Claro, sabemos que es una sala que tiene una tradición importante. Sí, más de 75 años de vida y un auditorium hermoso que todo el mundo elogia su acústica. Y bueno, nosotros también encantados y ansiosos de escucharlos. ¿Cuántos años hace, maestro, que usted vive en Canadá? En Canadá voy a cumplir 20 años que estoy, pero fuera de la Argentina voy a cumplir 30, porque me fui en el año 95. Estuve 10 años viviendo en Estados Unidos mientras estudiaba, y bueno, me casé, tuve hijos, tuve mi primer trabajo, y poco a poco la vida me fue llevando, y en determinado momento surgió la posibilidad de emigrar a Canadá. Y lo hicimos, y ahora son 20 años ya que estoy ahí. Claro. Usted estudió en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, ¿verdad? Así es. ¿Quiénes fueron sus profesores de piano? Y tuve muchos maestros importantes. Yo en el conservatorio estudié con Sofía Levington, y fuera del conservatorio con María Fernanda Bruno y Nino Fasa. Ajá. Y también en composición con Baldo Llamarela y Virtu Maraño. Esos fueron mis maestros argentinos más importantes. Claro. Y usted también es compositor, porque estoy viendo que el programa que se va a desarrollar aquí en el Colegio Nacional tiene una obra suya que me parece muy interesante, porque se advierte en esa obra bosquejos, ¿no? Que excepto el vals, todos los demás temas que se van a dar son argentinos o
en el caso de la batucada podríamos decir también puede ser latinoamericano, ¿no? Pero bueno, eso es una característica suya, componer con elementos que tengan que ver con lo latinoamericano, con lo nacional. Sí, es una pregunta interesante. El vals también, porque en realidad es un valsecito criollo. Me imaginaba, sí, pero... Género de la provincia de Buenos Aires. Claro. Es interesante porque es como que al irse, es como que uno se queda con las esencias y hasta cierto punto nunca me sentí más argentino que mientras estaba en Nueva York. Y reconocer... porque a veces también la mirada de los demás lo ayuda a encontrarse uno, ¿no? Y cuando uno está estudiando composición, una parte más o menos normal, estándar del proceso, es escribir en diversos estilos, imitar diversos compositores, imitar diversas cosas, sí, como para ir adquiriendo la técnica de cada escuela. Pero... La reacción de los demás cuando yo escribía algo que tenía que ver con la Argentina es como que me fue enseñando quién era yo, podríamos decir. Así que el estar lejos, más allá de que por supuesto tiene su carga de dolor, de sufrimiento, de extrañar, de nostalgia, pero también es útil en el sentido de reconocer la identidad propia. Claro, sí, y también de afirmar, ¿no? La idiosincrasia, en cierta forma, sí, que nunca se pierde, sí, me parece. Aparentemente no, ya pasaron 30 años. Claro, bueno, pero veo que no ha perdido nada del idioma, ¿no? Que habla fluidamente el español, porque bueno, están tanto tiempo con el oído en otro idioma, pues uno podría decir, bueno, por ahí un poquito de tonada, pero nada, está perfecto. Sigue. ¿Usted es porteño? Es interesante. Yo soy porteño, pero es interesante lo que pasa, porque de golpe cuando estoy dando clase, ahí es donde me cuesta, porque claro, es donde realmente tengo que usar más el lenguaje, claro, en mi vida profesional, claro, en Canadá. Sí. Entonces, ayer estaba dando una clase de arreglos y composición y me costaba un poco porque simplemente la terminología técnica es un poco distinta, pero en el sentido de la conversación informal, bueno, me comunico muy frecuentemente con mi familia y con mis amigos, claro, en la Argentina. Claro, inclusive sí, mis amigos en la Argentina a veces me dicen, te veo a vos más seguido que al que tengo a 10 cuadras, porque vengo bastante seguido en realidad a la Argentina, claro, por lo menos una vez por año. Yo en realidad, más que extrañarlo, yo de alguna manera lo considero una necesidad, el volver a la Argentina, así claro, que de alguna manera el hecho de tocar giras, evidentemente privilegio la posibilidad de tocar en la Argentina o en Latinoamérica, digamos, porque me da la excusa de poner una escala en Buenos Aires. Claro. Y entonces de esa manera mantengo viva todas esas conexiones. Exacto. Por supuesto que esa idea original después se fue expandiendo y ahora tengo amigos en muchas partes. En todas partes, seguro. Sí. En el concierto va a haber también otro espacio para el tango, que es una pieza de Piazzolla y de Carlos Gardel, El día que me quieras. ¿Estas dos obras están versionadas por usted, maestro? Sí, son dos arreglos bastante libres que realicé, que de alguna manera constituyen un homenaje y también mi propia, una manera de incluir mi propia sensibilidad y también la del trío, porque tanto David como Sonia se han venido argentinizando con el tiempo, ¿no? De la manera en que tocan, yo creo que se vuelve bastante convincente la argentinidad de ellos, a pesar de que son canadienses del pura cepa.
Claro. Así que ha habido un trabajo ahí de técnico, pero también de mucha consustanciación cultural, yo diría. Claro. Y en cuanto a obras, podríamos llamarlas, bueno, una es una música más actual porque es de Arvo Pärt, que este compositor estonio, nacionalizado austríaco, es la primera obra que ustedes van a incluir en el programa. Spiegel en Spiegel, espejo en espejo. ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de esta obra? Yo la estuve escuchando, realmente me pareció hermosa, ¿no? La verdad que era un compositor que no conocía tanto y la estuve escuchando y me pareció hermosísima. Es muy interesante, es una obra de 1978 Ajá. que podríamos definir como minimalista, que utiliza un motivo fijo durante toda la obra, monotemática, digamos, que es el acorde, la tríada. Pero claro, que se va moviéndose lentamente. Yo no puedo evitar pensar en el mar Báltico, que es un mar que tiene poca profundidad, entonces casi no tiene olas, es casi como si fuera un lago, ¿no? Y muy frío. Y no puedo evitar pensar en una cierta eternidad o permanencia del paisaje, a pesar de que la obra se refiere a dos espejos enfrentados. Y una de las cosas que yo menciono cuando explico la obra en el concierto es que cuando era chico yo tenía un amigo que tenía uno de esos ascensores con espejos enfrentados y uno se asoma y es como que tiene un atisbo hacia la eternidad porque los dos espejos se reflejan hasta el infinito, ¿no es cierto? Claro. Y recuerdo tener 4 o 5 años y estar en ese ascensor y es una sensación misteriosa, claro, yo no lo podía verbalizar o conceptualizar en ese momento, pero ahora lo que pienso es que es como que uno se asoma a un espacio virtual, que uno se asoma y está ahí y uno sale, pero uno puede imaginar que en realidad continúa. Claro. Es eterno. Que en aquella época, cuando usted tenía 4 años, la virtualidad era algo sí, prácticamente inexistente para uno, ¿no? Pero bueno, sí. Exacto. Claro. Había menos conciencia de lo que eso significa. Exacto. Es muy interesante esta obra porque se nota que a pesar de que es una obra minimalista, que muchas veces son obras que van hacia lo átono, en el caso de este compositor no pasa eso, es una obra completamente tonal y de una enorme belleza, ¿no? Como suelen tener los compositores de esta parte del mundo, ¿no? No solo tonal, sino además diatónica. No sí. Tiene ningún tipo de cromaticismo, es una especie de fa mayor muy diáfano. Sí, y eso yo creo que es una de las características que vuelve la obra accesible para todas las audiencias. Claro, sobre todo que no es un autor tan conocido, pero quien lo escucha inmediatamente se siente muy bien porque crea también todo un clima muy hermoso, ¿no? Muy etéreo, muy suave. A mí me gustó mucho, por lo menos cuando la escuché. Sí, mucha paz espiritual. Sí, tal cual. Bueno, y como cierre hay ya nos vamos a lo súper clásico que es el trío en si bemol mayor de Mozart, ¿no? Que es un trío también muy importante. Sí, es que es el 502. Tengamos en cuenta que Mozart escribió un poco más de 600 obras, así que esta es la número 500, ya era un compositor, podemos considerarla una obra de madurez de él, con temas muy bellos, un equilibrio muy bueno entre las atmósferas creadas en los 3 movimientos, alegro, lento, alegro, digamos. Sí. Toda una trayectoria emocional y psicológica muy bien lograda, muy bien balanceada, como lo que podemos esperar de la madurez de Mozart, ¿no?
y con un peso importante en el piano. Sí. Así que sí, es una obra que nos pareció importante también incluir. Nos parece importante el eclecticismo en el programa, entonces hay un poco de cada cosa como para que nadie se sienta excluido. Claro, y para que la gente también pueda escuchar otras obras que de pronto, no digo menores, pero no son las habituales en un programa tradicional, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente de otros países cuando escuchan su obra que tiene, bueno, tiene tango, tiene un poquito de cada cosa nacional? Hay un poco de todo. A lo largo de mi carrera en Norteamérica, Sí. me ha ocurrido un poco lo que pasaba con Walt Disney en 1940, 1950, donde pensaban que en la Argentina lo que había era gauchos. Ajá. O sea, cuando digo que soy un programa de Argentina, bueno, me dicen o que juego al fútbol o que hago tango, digamos, son las dos marcas registradas, Claro, ¿no? seguro. Y que como carne. Hay un poco de eso, es inevitable. Piensan que los tangos tienen que sonar todos como La Comparsita o como Por una cabeza, que son los más famosos. Pero, digamos, también hay mucha gente que, de ahí hasta el que realmente escucha con muchísima atención y puede discernir, inclusive un lenguaje post-Piazzolla. Así que hay de todo, no es fácil generalizar, pero un poco de vos sos argentina, como puede ser que no estés vestido de gaucho, un poco de eso hay. Ajá. Es inevitable. Claro. Y bueno, lo que pasa que Walt Disney, merced a Molina Campos, cuando hizo su cortometraje, un poco como que dejó la marca, ¿no? Porque el estereotipo quedó allí, seguro, claro. Bueno, maestro, realmente el programa es muy atractivo porque, como bien dice usted, hay un poco de cada cosa y está coronado justamente por, yo creo, uno de los músicos más importantes, ¿no? Un músico fundamental. Yo tenía un profesor que decía, era un profesor de periodismo, ¿no? Que decía, a quien no le gusta Mozart es porque no tiene sensibilidad, ¿no? Y realmente cuando uno escucha a Mozart siempre, ¿no? Siente eso, ¿no? Siente emoción, pero también siente el equilibrio que Mozart da en las obras, ¿no? Es muy interesante eso. Sí, yo creo que dentro de todos los individuos que constituyen la humanidad, Mozart es uno de los incuestionables, me parece. Me parece que si tomamos una perspectiva así histórica a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sí. Y nos tuviéramos que quedar con top 10, una cosa así. Yo creo que Mozart está en ese grupo sin ninguna duda. Sí, fue tan genial, ¿no? Y aparte tan joven, ¿no? Murió, así que quién sabe lo que podría haber llegado a hacer, ¿no? Porque si en 30 y pico de años hizo la obra que hizo, Dios mío, ¿no? Lo que podría haber llegado a hacer. Yo creo que hubiera sido un problema para Beethoven, potencialmente. Beethoven hubiera sido menos famoso si Mozart hubiera vivido más. Seguro. ¿Cuál es su...? Yo sé que es una pregunta un poco remanida la que le voy a hacer, ¿no? Y por lo general nunca me pueden decir exactamente uno, pero ¿cuál es su autor preferido? O con el que usted más identificado se siente. Y es difícil decirlo, uno gravita, yo creo que depende de los momentos de la vida, depende de los momentos del día, de las épocas del año. Pero Mozart es como un amigo cercano. Le voy a contar una anécdota, también me pasa con Chopin eso. Le voy a contar una anécdota que creo que pinta la situación, que responde a la pregunta que me está preguntando. Hace 5 o 6 años tuve la posibilidad de hacer un trabajo en París, una residencia de un par de semanas, y justo el Airbnb que me había conseguido era muy cerca
de Père Lachaise, que es donde está enterrado Chopin. Y yo nunca había tenido oportunidad de ir a visitar la tumba de Chopin. Así que como estaba a 4 o 5 cuadras, dije, bueno, esta vez voy. Y efectivamente una mañana tenía tiempo y fui. Y me pasó algo que no había previsto que me iba a pasar. Y es que a medida que me iba acercando al cementerio, me empezaba a latir más fuerte el corazón. Y como que me iba emocionando, pero me faltaba un montón para llegar todavía. Y ya iba como entrando en... Y me di cuenta que era como visitar a un familiar. Ni siquiera un amigo, un familiar. Y cuando llegué, ya ahí llorando a mares, y es lo que pasa ahí, es que es una especie de... no me viene la palabra en español, shrine. Es como un lugar donde está siempre... donde siempre hay gente, siempre hay música sonando, siempre hay flores. Claro. Es como un lugar de peregrinación, realmente. Sí. Y esa emoción que yo sentí, que no la esperaba, es lo que me hizo dar cuenta de la importancia que tenía Chopin, que había tenido Chopin durante toda mi vida. Es como que me ha acompañado y me sigue acompañando. Con Mozart yo todavía, bueno, lo que nos pasa con Mozart es tristísimo, y es que él murió y lo enterraron en una fosa común y nadie sabe dónde están los huesos del pobre Mozart, el polvo de los huesos. Una gran tormenta y aparte no tenían dinero para enterrarlo en un lugar, así que fue una fosa común. Sí, terrible. Claro, Terrible, así que ni siquiera terrible y desesperante, eso, pero... terrible y desesperante saber que alguien como él, que fue un genio impresionante para la humanidad con todo lo que dejó, haya tenido ese final, ¿no? Porque en general los músicos, casi todos han tenido finales tristes, ¿no? El mismo Chopin también, tan enfermo, siempre añorando a la patria a la que no pudo volver nunca más. Han sufrido mucho, pero, ¿no? Los músicos. Contestando su pregunta, yo creo que si yo tuviera la oportunidad de visitar la tumba de Mozart, si pudiera, yo creo que mi reacción sería la más misma, o menos claro. igual que la que tuve con Chopin, porque Mozart, cuando uno estudia Mozart, es como una carta que él nos envió desde ese momento y que a uno le llega. Es una carta que no tiene palabras, pero es una carta que tiene todo tipo de ideas, todo tipo de sentimientos. Claro. Que se está efectivamente comunicando, y cuando uno lo estudia es como que realmente llega al fondo de lo que Mozart quiso decir. Claro. Entonces, cuando uno toca el concierto, es un esfuerzo por transmitir todo eso que uno ha recibido y que ha, de alguna manera, interpretado. La interpretación es eso, es ofrecer ese conocimiento que uno ha adquirido de lo que le pasaba a Mozart, sí, que lo ha expresado con notas musicales, ¿no es cierto? Yo ayer estaba escuchando el larghetto del trío, que es un verdadero contrapunto, ¿no?, entre el violín y el piano. Y justamente pensaba en esto, ¿no?, que decía ese profesor. ¿Quién no se va a sentir emocionado? No importa si sabe música o no sabe música, hay que ser realmente insensible para no emocionarse con algo así, porque el larghetto es divino, el trío es hermoso, pero el larghetto es divino, ¿no? Yo lo escuchaba y uno se queda como suspendido, porque es estar en otra dimensión, ¿no? Un poco esto que usted decía del ascensor y de los espejos. Bueno, cuando uno lo escucha también a Mozart, a veces le pasan esas cosas, ¿no? Quiere decir que el espejo del principio me parece que se va a unir con el final en el concierto, ¿no? Es así, ojalá que sí. Claro, el segundo movimiento en este trío y en los conciertos y en muchas de las sonatas es donde Mozart se permite ir hacia lo más profundo, yo creo, del alma, porque así como los movimientos rápidos se refieren quizás a una energía más masculina, más expansiva de exteriores, los movimientos lentos se refieren quizás a lo que ocurre dentro de la casa o dentro del palacio, quizás, y también dentro del alma, claro, de una manera un poco más
quizás una conversación entre dos mujeres, la una le cuenta a la otra lo que le pasa, donde realmente Mozart, uno entiende cuán penetrante ha sido su conocimiento del alma humana y cuán maravillosa su manera de retransmitirlo o reconstruirlo en el lenguaje musical. Sí, porque realmente fue un hombre que no tuvo infancia y que en definitiva, bueno, vivió por y para la música, ¿no? Porque no tuvo más que siempre desde muy chico en contacto con ella, ¿no? Y el no haber tenido una infancia como cualquier otro chico, creo que en él también fue una marca, ¿no? Porque fue genial, pero también sufrió, como les pasó a muchos, ¿no? Sí, sí, y como en realidad, o sea, el tema de la infancia marca. En el siglo XVIII en general, también tampoco los chicos no tenían infancias como las que tienen hoy en día. Seguro. Como las que muchos chicos tienen hoy en día y muchos chicos todavía no tienen infancias como deberían, ¿no? Exactamente. Bueno, esperamos con gran ansiedad el próximo sábado tenerlos aquí en Mercedes. Espero que también les guste la ciudad y bueno, se van a encontrar con un público que está muy acostumbrado a escuchar música, es muy respetuoso y muy cálido, así que yo creo que lo van a pasar bien ustedes, pero nosotros muchísimo más. Así que también hay algo que no le Sí. Hay algo que no le comenté, y es que en realidad yo sí conozco Mercedes, porque visité Mercedes cuando era chico. ¿Y por qué visité Mercedes? Porque mi mamá es de Suipacha. Bueno. ¿Vio? Algún Así parentesco había que tenía que haber, ¿no es cierto? Así que en realidad es de alguna forma un retorno. Fantástico. Espero que el retorno sea de su agrado, maestro. Un placer haber conversado con usted. Quiero que también le transmita a Sonja Adams y David Adams, que son el violonchelista y la violinista, nuestro cariño y bueno, esperamos con mucha ansiedad escucharlos el próximo sábado. Será un placer. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Buenos días. Hasta luego. Estuvo con nosotros el maestro Martín Kutnovsky, pianista, compositor, profesor, que junto con David Adams y Sonja Adams conforman el trío Acorde, que se presenta el próximo 31 de agosto a las 20 en el Colegio Nacional en el ciclo ProArte Mercedes 2024. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.